vimos un casito referente a obstrucción de vías biliares, ¿no? Un cáncer de cabeza y páncreas. Y ahora vamos a ver otro casito clínico, ¿no? Que tiene que ver con el pericardio. A ver, vamos a avanzar de una vez. Perfecto. Bien. No tienen audio, ¿no? Para que puedan hablar. Bueno, solamente es chat. Ok, perfecto. Ah, ya, me dicen acá que tiene la cámara. Lo que pasa es que está fallando mi cámara. Sí, puede, che, acá dice que... Entonces, bien. Perfecto. Vamos a empezar entonces con el caso clínico. Siempre primero, como ustedes notan, siempre hago el hincapié en cómo se presenta un caso clínico, ¿no? Siempre les he dicho, cuando presenten un caso clínico, empiecen siempre por el sexo y la edad del paciente, ¿no? Siempre es importante. Si es varón o mujer y qué edad tiene, siempre es importante. ¿Ok? Perfecto. Nos dice el caso que es un paciente varón de 20 años de edad, un chico joven, ¿correcto? Que está terminando ya la adolescencia, ¿correcto? Procedente de un centro penitenciario, es decir, de un penal, ¿no? Es decir, es probablemente un interno, un reo, un preso, ¿no? Llega al servicio de emergencias por haber perdido el conocimiento, ¿no? Tras sufrir una herida punzopenetrante en la región precordial, ¿ok? La región precordial, ¿a qué se refiere? A ver, ¿tienen idea o no? A ver, los leo. ¿A qué se refiere la región precordial? ¿Mm? ¿Nada? ¿No hay una idea? La región precordial está relacionada especialmente a la proyección del pericardio hacia la pared anterior del tórax, hacia la pared. Es decir, si yo tengo el tórax del paciente, ¿correcto? ¿No? Yo voy a proyectar cómo se proyecta el pericardio. ¿Y por qué el pericardio y no el corazón? Porque el pericardio contiene no solamente al corazón, sino también a los grandes vasos. Entonces, por eso, es la proyección del pericardio hacia la pared anterior. Entonces, para eso voy a tener parámetros, voy a tener puntos para poder proyectar el pericardio hacia la pared anterior del tórax. Entonces, si la herida punzopenetrante, es decir, un objeto que ingresa al tórax, está dentro de esta área, entonces definitivamente debe haber lesionado o bien el pericardio o bien alguno de los grandes vasos o de repente al mismo corazón. ¿Ok? A eso se refiere la región precordial. Bien, entonces el paciente es traído a la emergencia porque ha sufrido una herida punzopenetrante en la región precordial, ¿no? Y porque ha perdido el conocimiento, pues, ¿no? Ha perdido, se ha desmayado tras recibir esa herida. ¿Ok? Bien, es un chico aparentemente sano, es decir, niegan quienes lo traen, probablemente lo traen los policías o el personal del INPE, ¿no? Que es del centro penitenciario, lo traen a la emergencia, ¿no? Y ellos dicen que este chico, pues, no tiene antecedentes de enfermedades, ¿no? Antecedentes clínicos, ¿no? Porque a nosotros lo que nos interesa, obviamente, sus antecedentes clínicos, a nosotros no nos interesa los antecedentes penales que tenga esta persona, eso lo tiene que ver un juez, pero a nosotros nos interesan los antecedentes clínicos, ¿ok? Perfecto. ¿Cómo se encuentra al momento de llegar o con qué signos vitales llega? ¿No? Entonces llega con una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto. ¿Qué les parece eso? A ver, ¿qué les parece esto? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? ¿Ah? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? Claro, la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto, ¿no? ¿Eso se mide dónde? ¿Dónde se mide? ¿Cómo se mide la frecuencia cardíaca normal? Se mide, pues, con la palma de la mano colocándola en el pecho del paciente directamente, ¿no? El choque de punta del corazón sobre el pecho. Entonces, eso es la frecuencia cardíaca, 120 latidos por minuto. O de pronto también con ayuda del estetoscopio, ¿no? Pero lo normal es 60 a 100. Eso va a ser diferente al pulso, ¿no? La frecuencia cardíaca, lo normal es de 60 a 100 latidos por minuto.
Mientras que el pulso es la distensión de las arterias. El pulso es la distensión arterial y que se palpa con los dedos. Cuando uno toma el pulso, por ejemplo, en la muñeca, el pulso de la arteria radial, o en el cuello, el pulso de la arteria carótida, ¿no? El pulso es un rango más estrecho. El pulso va generalmente de 70 a 80 pulsaciones por minuto. ¿Estamos de acuerdo? El aumento de la frecuencia cardíaca se llama taquicardia. Cuando se eleva, se llama taquicardia, ¿no? Y cuando disminuye, bradicardia. ¿Estamos de acuerdo? Bradicardia. Por otro lado, la frecuencia de pulso, las pulsaciones por minuto son de 70 a 80. Si se elevan, ¿cómo se dice? ¿Ah? Se dice taquisfigmia. Taquisfigmia. Y si disminuyen por debajo de 70, bradisfigmia. ¿Correcto? Entonces son términos diferentes. Una cosa es, una cosa es frecuencia cardíaca, que se mide directamente el número de latidos del corazón, y otra cosa es las pulsaciones por minuto, que es la distensión de las arterias. Esto se mide con los dedos en una arteria periférica, puede ser radial, carótida. Esto se mide en el tórax, ¿correcto? Entonces, son cosas diferentes, ¿ok? Correcto. Entonces, este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, es decir, está en taquicardia, ¿no? En taquicardia. Eso es lo primero que se observa. Taquicardia. Frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal? Más o menos un chico de 20 años, varón, frecuencia cardíaca, perdón, frecuencia respiratoria normal, ¿no? Más o menos será pues 14 a 16, ¿no? Ventilaciones por minuto, ¿no? Ventilaciones por minuto, más o menos, ¿no? Claro, algunos dicen un rango más amplio, ¿no? Por acá le ponen de 12 a 20, pero eso es considerando todas las personas, porque generalmente en el varón respira más lento. La mujer generalmente suele ser de 18 a 20, la mujer respira un poco más rápido, ¿ok? Entonces, generalmente la frecuencia respiratoria en hombre es un poquito menor que en mujer, ¿ok? Bien, tratándose esto de un paciente varón, más o menos considero 14 a 16, ¿ok? Entonces, ventilaciones por minuto, ¿no? ¿Se entiende? ¿Cómo se llama el aumento de la frecuencia respiratoria? ¿Ah? ¿Cómo se llama el aumento de la frecuencia respiratoria? Taquipnea, taquipnea, ¿no? Y la disminución, bradipnea. Pero acá también hay un detalle muy interesante. Si solamente es aumento de la velocidad, es decir, el aumento de ventilaciones por minuto, se llamará taquipnea, solamente el aumento, es decir, digamos, si yo tengo unas ventilaciones más o menos de esta forma, unas ondas de esta forma, las ventilaciones inspiración, expiración, inspiración, expiración, ¿no? De pronto, el aumento, el aumento del número de ventilaciones por minuto será taquipnea, pero el aumento del número de ventilaciones y además el aumento de la amplitud, ¿cómo se llama? O sea, que respire más rápido y encima más profundo. Eso se llama polipnea. Polipnea. ¿Estamos de acuerdo? Polipnea. Y lo contrario, si digamos respira más lento y con ondas va casi respiración superficial nada más y más lento, eso se llamará, ¿no? Bueno, no tiene sí un nombre propiamente, ¿no? También paladipnia se le llama igual, ¿correcto? Muy bien. ¿Se entendió hasta ahí? Perfecto. Entonces, este paciente lo tenemos claramente está en taquipnia, ¿no? Está aumentada el número de respiraciones por minuto, ¿ok? Pero esto también puede obedecer a varios factores. Esto no es tan confiable como una taquicardia, ¿no? Bien, la temperatura está normal, ¿correcto? La temperatura está normal. Y un dato que sí llama la atención poderosamente es la presión arterial, ¿no? La presión arterial.
Para empezar, ¿cuánto es la presión arterial normal en una persona, en un chico joven? ¿Cuánto debería ser su presión normal? ¿Ah? ¿Cuánto debería ser la presión normal en un chico de estas características? ¿Cuánto es la presión arterial normal? Vamos, los escucho, o los leo, perdón. ¿Mm? Nada, ¿nadie sabe cuánto es la presión normal? Claro, la presión normal más o menos es 120/80, ¿no? Aunque en estos chicos jóvenes a veces puede aceptarse un poquito menos, 110/80. Entonces, ya de por sí, la presión arterial en esta persona, en este paciente, está baja. ¿Ven ustedes? A ver, analicemos un poquito. Ustedes saben que la presión arterial tiene un valor. Si ponen arriba un número, ¿no? 120/80. ¿Qué significa el 120? Es la presión sistólica. ¿Y qué significa el 80? La presión diastólica. Muy bien, pregunta. ¿Qué cosa representa, qué cosa es la presión sistólica? ¿Qué cosa es la presión sistólica? Es la presión que ejerce quién. Si es una arteria periférica, que suele ser una rama o subrama de la aorta, la presión sistólica representa la presión que ejerce el ventrículo izquierdo. La presión máxima, la presión de eyección, la presión con la que el ventrículo izquierdo comienza a botar la sangre, ¿correcto? Esa es la presión sistólica. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, es la misma presión la que se transmite. Por lo tanto, si esta presión aumenta, pues el ventrículo izquierdo estaría haciendo mayor fuerza, ¿verdad? Pero si esta presión disminuye, evidentemente el ventrículo izquierdo está botando menos sangre o está haciendo menos fuerza. Es la presión directa del ventrículo izquierdo. ¿Y la presión diastólica a qué se refiere? La presión diastólica, la diástole es la relajación ventricular, pero mientras el ventrículo se está relajando, cuando el ventrículo bota sangre a través de las arterias, el ventrículo en el momento que se relaja ya deja de empujar la sangre, pero son las propias arterias las que tienen su propia contracción. Las propias arterias se contraen para que la sangre pueda llegar más lejos. ¿Me dejo entender? Entonces, la presión diastólica es en realidad la presión arterial periférica. Es la presión que ejercen las arterias a nivel periférico para que la sangre pueda llegar hasta a tejidos más distantes. ¿Me han entendido hasta ahí? ¿Está claro? ¿Sí? Hola, hola. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Entonces, la presión sistólica, siempre recuérdenla, es la presión que ejerce el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, el valor de arriba, este valor de arriba, están viendo la presión con la que el ventrículo izquierdo bota la sangre. Mientras que la presión de abajo, la llamada presión diastólica, significa que mientras el ventrículo se está relajando, es la presión arterial periférica, es la presión con la que las arterias están empujando la sangre. Entonces, si estos valores se alteran, pues si se altera el de arriba, la falla está a nivel ventricular. Si se altera el de abajo, la falla está a nivel de las arterias periféricas. Así de claro. ¿Se entiende? Bien, entonces, por ejemplo, miren en este paciente, ¿cuánto es su presión arterial? ¿Cuánto es su presión arterial? Su presión arterial es 85/50. También hay un detalle, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo tengo la presión arterial, el de arriba es, por ejemplo, 120/80, ¿no? Esta es la presión que hace el ventrículo izquierdo. Obviamente, si esta presión va a comenzar a bajar, si esta presión baja, significa que el ventrículo está botando menos sangre, está haciendo poca fuerza. Y como consecuencia, si el ventrículo bota poca sangre, obviamente esa sangre va a las arterias también van a disminuir su fuerza. Entonces, generalmente, si disminuye el valor de arriba, si empieza a disminuir el valor de arriba,
¿no? Consecuentemente va a ir bajando también el valor de abajo. Porque si disminuye el de arriba significa que los ventrículos botan menos sangre. Entonces, las arterias también van a hacer menos presión porque reciben menos sangre. Así de simple. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso queda claro. Si disminuye el valor de arriba, también va a disminuir el de abajo. ¿Ok? Pero lo contrario no necesariamente se cumple. Si esta presión de abajo disminuye, no necesariamente disminuye el de arriba. ¿Estamos de acuerdo? A la inversa, sí. Si aumenta la presión diastólica, ¿qué significa? ¿Qué significa que aumente la presión? Que las arterias periféricas están haciendo mucha presión. De repente a la sangre le está costando mucho pasar a través de las arterias están cerradas, están aumentando la presión, eso aumentaría la presión diastólica. Y si la presión diastólica aumenta, significa que la sangre tiene que tener más fuerza para poder pasar a través de las arterias. Entonces, en sentido retrógrado, el ventrículo va a tener que aumentar también la fuerza. Va a tener que aumentar su fuerza. Entonces, el aumento de la presión diastólica sí aumenta luego la presión sistólica. ¿Correcto? ¿Se entiende? Entonces, así funciona esto. ¿Ok? Perfecto. Entonces, tenemos a un paciente que su presión arterial es 85/50. Es decir, está francamente hipotenso, ¿no? 85 tiene disminución tanto de la sistólica como de la diastólica, ¿ok? Entendiendo que es un paciente que ha recibido una herida punzopenetrante en la región precordial, pues yo puedo pensar de repente que si a este paciente le han perforado el ventrículo izquierdo, entonces hay fuga de sangre. Hay fuga de sangre de ese ventrículo izquierdo y ese ventrículo izquierdo no va a botar sangre con tanta fuerza porque se le está escapando sangre por la herida. Entonces habría una caída de la presión sistólica y secundariamente una caída de la presión diastólica. ¿Se entiende? O de pronto, si de repente no se ha lesionado el corazón, no hay lesión del corazón, pero la herida le ha lesionado el pericardio, si de pronto le ha lesionado el pericardio, entonces de repente se está acumulando líquido dentro del saco pericárdico, se está acumulando sangre, se está llenando de sangre el líquido pericárdico, el espacio pericárdico, y eso está comprimiendo al corazón. Comprimiendo al corazón. ¿Me dejo entender? ¿Cómo así? Recordemos un poquito. Cuando yo defino en anatomía lo que es el mediastino, ¿verdad? Ustedes ven mis diapositivas de anatomía, defino lo que es mediastino, digo que es un espacio, ¿no? Es la región media de la cavidad torácica que se encuentra entre ambos sacos pleurales, entre ambas pleuras. Esa región media es el mediastino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué características físicas tiene el mediastino? Es un espacio que posee ¿qué tipo de presión? ¿Qué tipo de presión tiene el mediastino? Esa está en mi diapositiva de anatomía, de mediastino. Tiene presión de tipo negativa. El mediastino maneja presiones negativas. ¿Y qué pasa cuando uno inspira? Cuando uno toma aire. ¿Esta presión se hace más negativa o se hace positiva? ¿Cómo se hace la presión del mediastino? Cuando uno inspira, cuando uno toma aire. ¿Cómo se hace normalmente esa presión? ¿Nada? No han leído. Se hace más negativa. El mediastino normalmente maneja presiones negativas. Y cuando uno inspira, cuando uno toma aire, la presión se hace más negativa, se intensifica la negatividad. ¿Y por qué es importante recordar eso? ¿Qué fenómeno fisiológico causa que la presión del mediastino se haga más negativa? Eso favorece el retorno venoso. Eso favorece el retorno venoso. El retorno a través de las venas yugulares, a través de las venas subclavias, ¿no? A través de las venas brachiocefálicas, la vena cava superior y hacia la aurícula derecha. ¿Me dejo entender? La negatividad
del mediastino ejerce como un fenómeno de succión, como que succionara la sangre. ¿Me dejo entender? Favorece que la sangre regrese, favorece el retorno venoso, ¿verdad? A través de las subclavias, las yugulares, las venas brachiocefálicas y finalmente la vena cava superior que desemboca ¿dónde? En la aurícula derecha. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Está claro lo que he dicho? No sé si de repente estoy hablando chino, ¿no? Ya, correcto. Muy bien. Entonces, con la inspiración aumenta la cantidad de sangre en la aurícula derecha porque se favorece el retorno venoso. Si entra más sangre a la aurícula derecha, obviamente luego va a entrar también más sangre al ventrículo derecho, porque la sangre de la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo el corazón ahí, acá están mis dos aurículas, acá están mis dos ventrículos, ¿correcto? Si se llena con más sangre la aurícula derecha, obviamente va a pasar luego más sangre al ventrículo derecho. Normalmente, normalmente, ¿correcto? Cuando uno inspira, cuando uno inspira, evidentemente el ventrículo derecho se llena con más sangre. Se llena más sangre en la aurícula derecha, más sangre en el ventrículo derecho. El ventrículo derecho se infla, tanto hacia la cara lateral, hacia la parte externa, pero también se va a inflar hacia la parte interna. Pregunta, ¿cómo se llama la pared que separa los dos ventrículos? Ya eso sí tienen que saber, ¿eh? No se pasen. ¿Cómo se llama la pared que separa los dos ventrículos? Eso está en mi clase de corazón. Claro, el septum, el tabique interventricular, el septum, el tabique interventricular, claro. Con la inspiración, repito, se favorece el retorno venoso porque se incrementa la negatividad del mediastino. Entonces la aurícula derecha se llena con mayor volumen de sangre, obviamente aumenta la precarga, es decir, el volumen de sangre que entra al ventrículo derecho, el ventrículo derecho se infla más porque lo normal, se infla más. La pared lateral se infla más, pero el tabique también se desplaza hacia la izquierda. Entonces, al llenarse con más sangre el ventrículo derecho, desplaza el tabique interventricular, el septum, hacia la izquierda. Y eso hace que el ventrículo izquierdo bote menos sangre. Como se infla el ventrículo derecho, un poquito como que lo comprime el ventrículo izquierdo, ¿me dejo entender? Y el ventrículo izquierdo bota sangre por la aorta, ¿no? Por la arteria aorta y por las arterias periféricas. Entonces el ventrículo izquierdo. Entonces normalmente, pregunto yo, con la inspiración, ¿qué ocurrirá con el volumen de sangre que sale del ventrículo izquierdo? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué pasa con la inspiración? ¿Qué pasa con el volumen de sangre que sale del ventrículo izquierdo con la inspiración? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, muy bien, correcto. En virtud de que el ventrículo izquierdo está siendo comprimido por el tabique interventricular, desplazado por el mayor volumen de sangre que entró al ventrículo derecho. ¿Me dejo entender? El ventrículo izquierdo entonces disminuye el volumen de sangre que sale del ventrículo izquierdo. Si disminuye el volumen de sangre que sale del ventrículo izquierdo, pregunta, ¿qué ocurrirá con la presión arterial periférica? Si tomas la presión arterial en un paciente, al pedirle que inspire, ¿qué pasa con la presión? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Tú le tomas la presión arterial a un paciente, a una persona normal. Esta prueba te sugiero que la hagas contigo misma o con personas que tienes cerca. Ya me imagino que sabrán tomar la presión. Entonces, tomen la presión a cualquier persona, tomen su presión normal y luego pídanle que inspire, que tome aire. ¿Me dejo entender? Y cuando el paciente o la persona toma aire, pregunta, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir, ¿correcto?
Obviamente, perfecto, correcto. Va a disminuir porque evidentemente está saliendo menos sangre del ventrículo izquierdo. Entonces se va a ver reflejado en una caída de la presión sistólica. Si la persona tiene 120 sobre 80 normalmente, va a bajar. Pregunta, ¿y cuánto es el valor máximo? ¿Hasta cuánto puede bajar? La presión arterial normalmente en una persona sana debe bajar máximo 10 milímetros de mercurio. Máximo 10 milímetros de mercurio. Significa entonces que en una persona sana que tiene una presión arterial de 120 sobre 80, con inspiración, pues de pronto baja a 110, ¿no? 110. Y si baja la presión sistólica, también va a bajar la diastólica. Porque si baja la fuerza, la volumen de sangre que sale del ventrículo, también va a bajar pues la fuerza en las arterias. Entonces será 110 sobre 70 de pronto, o sobre 75. ¿Quedó claro? Eso es lo normal, ese es el fenómeno normal. Eso es fisiología básica. ¿Me han entendido? ¿Ha quedado claro hasta ahí? ¿Los leo? Correcto. Muy bien. Entonces, con la inspiración normalmente ocurre una caída de 10 milímetros de mercurio como máximo en una inspiración. Pero si cae más de 10 milímetros de mercurio, ¿saben cómo se llama eso? Eso se llama pulso paradójico. Pulso paradójico. Así le llaman, que en realidad está mal llamado así porque no se trata de un valor de pulso, se trata de un valor de presión arterial. ¿Me dejo entender? Pero ¿por qué le llaman pulso paradójico? ¿Por qué le llaman pulso paradójico? Porque cuando, digamos, eh, esta presión, mejor dicho, disminuye, ¿no? Cuando baja más de 10 milímetros de mercurio, por ejemplo, baja 15, baja 20 milímetros de mercurio, va a llegar un momento en que es tan baja la presión arterial que cuando ustedes le toman el pulso, ponen los deditos, le toman el pulso a nivel del antebrazo, el pulso de la arteria radial, no lo perciben, porque ha caído tanto la presión que el pulso prácticamente se vuelve imperceptible a los dedos del examinador. Entonces, a pesar de que hay latidos, que el paciente tiene latidos cardíacos, a pesar de eso, no se percibe pulso. Pero no es porque no tenga, porque no esté circulando la sangre, sino porque la presión está tan baja que no hay pulso. Entonces, por eso le pusieron pulso paradójico. Ese fue el nombre que le pusieron. Pero en realidad, esta ausencia, esta aparente, vamos a decirlo así, esta aparente ausencia de pulso es por una caída notable de la presión arterial con la inspiración en pacientes que tienen alguna patología. ¿Ok? Entonces, veamos lo que tiene este paciente del caso clínico. El paciente tiene una presión que ya de por sí está bastante baja, 85 sobre 50, pero cuando se le pide que inspire, mira, ¿cuánto baja? La sistólica está bajando 15, ¿no? Perdón, 25 milímetros de mercurio, ¿no? Es un descenso bastante marcado, ¿no? Y la diastólica está bajando 10. O sea, definitivamente el paciente tiene pulso paradójico, tiene una caída de la presión arterial mayor a 10. Mayor a 10. ¿Correcto? Entonces, ¿qué ocurre? Algo está ocurriendo que me está comprimiendo mucho al ventrículo izquierdo. Para que la presión caiga mayor de 10 milímetros de mercurio significa que algo está comprimiendo mucho al ventrículo izquierdo y este bota poca sangre. Y por eso es que la presión cae por más de 10. ¿Sí? Y además no solamente eso, que también se está comprimiendo el ventrículo derecho. No solamente hay compresión del ventrículo izquierdo, sino que también hay compresión del ventrículo derecho. ¿Y dónde está la evidencia de eso? Acá. La evidencia de que el ventrículo derecho también se está comprimiendo es este valor. La presión venosa yugular.
la presión venosa yugular. Porque ustedes saben que ¿cómo se llama? El ventrículo derecho recibe sangre de la aurícula derecha y la aurícula derecha recibe sangre de la vena cava superior. Y la vena cava superior se forma por las dos venas brachiocefálicas. Y las venas brachiocefálicas se forman por la unión de la yugular interna con la vena subclavia. Entonces, la presión, pregunta básica para empezar, ¿cuánto es la presión venosa normal en las venas yugulares? A eso le llamamos presión venosa central. A eso le llamamos presión venosa central. ¿Cuánto es lo normal? Lo normal, les cuento, es 6 a 8 centímetros de agua. Se mide en centímetros de agua. ¿Estamos de acuerdo? 6 a 8 centímetros de agua. Es la presión normal, porque cuando el ventrículo derecho se contrae, va a ejercer una presión también en sentido retrógrado, que se va a transmitir a la aurícula y se va a transmitir a las venas. Y se refleja así. Pero si esta presión se eleva, como estamos viendo acá, está en 15, se eleva, significa entonces que el ventrículo derecho también está siendo comprimido y eso no permite que la aurícula derecha le vierta toda su sangre. Entonces aumenta también la presión en la aurícula derecha, la presión en las venas cavas, la presión en las yugulares. ¿Está claro? ¿Se ha entendido lo que estoy explicando? ¿Se entiende, chicos? Correcto. Entonces, eso es. Entonces, definitivamente hay un fenómeno acá, en este paciente, hay un fenómeno que está comprimiendo los dos ventrículos. La compresión del ventrículo izquierdo se explica por el llamado pulso paradójico, caída de la presión arterial por más de 10. Y la compresión o la presión del ventrículo derecho se explica por el aumento casi al doble de la presión venosa central, en este caso medida a nivel de las yugulares, presión venosa yugular. ¿Estamos claros? Entonces, todo lo que estoy haciendo simple y llanamente es anatomía funcional, ¿eh? Esto ni siquiera es fisiología, porque si quiero volverme fisiólogo, me meto en el electrocardiograma. Pero esto es anatomía funcional nada más, ¿correcto? Puro razonamiento anatómico. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya tenemos más o menos dilucidado lo que tiene el paciente. Y así es como debe pensar un médico. No debes depender de exámenes auxiliares. Los exámenes vienen después. ¿Correcto? Muy bien. Y ahora sí, una vez que ya con los datos que has obtenido, procedes a examinar al paciente. Procedes a revisarlo, ¿no? Se le quita la ropa en la emergencia y comienzas a examinarlo al paciente. Se observa especialmente en el tórax, pues evidentemente la herida que ha sufrido, ¿no? En el penal. Una herida punzopenetrante, decían, en la región precordial. Entonces nosotros decimos herida penetrante en el quinto espacio intercostal derecho con la línea lateroesternal, o sea, junto al esternón, en pocas palabras, ¿no? Quinto espacio intercostal derecho tiene una herida punzopenetrante en la región, en el quinto espacio intercostal derecho junto al esternón. ¿Estamos de acuerdo? No hay crepitación subcutánea. ¿Qué significa crepitación subcutánea? Presencia de aire. Presencia de aire a nivel del tejido celular subcutáneo. Esto se podría deber de repente a una perforación de la pleura o un escape de aire de los pulmones, ¿no? Si hubiera una lesión, por ejemplo, una punción que afectó el pulmón, puede que esté escapando aire hacia los pulmones, perdón, de los pulmones hacia el subcutáneo. Y eso haría que haya crepitación, presencia de aire, como burbujeo a nivel subcutáneo. Pero no hay eso, con lo cual podemos descartar que con los pulmones no hay problema. Los ruidos cardíacos están poco perceptibles. Este es un dato muy bonito, muy bien planteado, ¿no? Muy bien planteado. Una cosa es ruidos cardíacos aumentados, elevados, sino que están poco perceptibles, es decir, los escuchas lejos, los escuchas lejanos. No es que no tenga latidos, sí tiene latidos. El problema es que al auscultarlo, escuchan los ruidos cardíacos como si estuvieran lejos. Ruidos cardíacos alejados, ¿no? De poca tonalidad, pero sí están presentes. ¿Correcto? Muy bien. Y campos pulmonares
con murmullo vesicular normal. El murmullo vesicular es el sonido que hace el aire, es el sonido que hace el aire cuando pasa por las vías aéreas, por la tráquea, por los bronquios. Es decir, en este paciente no tiene problemas respiratorios. El paciente no tiene problemas en la vía respiratoria, no tiene problemas a nivel pulmonar ni vías aéreas. Por lo tanto, el murmullo vesicular, el aire que fluye a través de las vías aéreas, está en condiciones normales. Y este es un dato muy importante que tiene que ver con lo que hace un rato vimos, ¿no? Ingurgitación yugular. Tiene que ver directamente pues con el aumento de la presión venosa yugular, ¿se acuerda? Que en este paciente estaba en 15, cuando lo normal es de 6 a 8. Si la presión venosa está elevada, pues lo que se va a observar la vena yugular distendida, dilatada, hace relieve en la piel. Una vena que está congestionada y hace relieve en la piel incluso. ¿Ok? Precisamente lo que estoy diciendo acá está en la foto. Reales del paciente. Ahí está. Ustedes ven el tórax y ahí se ve, miren, una pequeñita herida. Muy pequeña parece, ¿no? Muy pequeña, pero que adentro está causando todo un desastre. ¿Estamos de acuerdo? De repente le han metido un clavo, nada más un clavo, o un verduguillo, por lo cual no deja mucha huella afuera. Se ve un puntito rojo nada más, parece una cosa inofensiva, pero que adentro está causando toda una desgracia. Entonces, de repente le han metido un clavo pues hasta adentro, ¿me hago entender? Una herida punzo penetrante más o menos. Miren, acá está la tetilla, ¿no? Pregunta básica que nunca deben olvidar. La tetilla señala qué espacio intercostal. Eso es anatomía básica. La tetilla o el pezón, ¿qué espacio intercostal está señalando? ¿Entre qué costillas se encuentra? ¿Entre qué costillas se encuentra? ¿O en qué espacio intercostal está señalando? ¿Nada? Ya no han leído mis clases, ¿eh? Nunca se olviden, la tetilla está señalando el cuarto espacio intercostal. El cuarto espacio intercostal. O sea, donde yo veo la tetilla, a esa altura está el cuarto espacio. Un espacio más abajo, este es el quinto espacio, ¿ven? Está justo en el quinto espacio intercostal pegado al esternón. Quinto espacio intercostal derecho pegado al esternón. ¿Eso corresponderá a la región precordial? Es la pregunta. Si la herida entra por acá, ¿le tocará el corazón? ¿Le tocará el pericardio? ¿Le tocará los grandes vasos? ¿Cómo saberlo? Vamos a ver ahorita. ¿Correcto? La región precordial. Pero eso es lo que se ve. Y segundo, aquí está la ingurgitación yugular, ¿ven? Miren, ven. Ahí está la vena yugular externa, ¿ven? Distendida, ensanchada, haciendo relieve en la superficie del cuello. ¿No? ¿Me dejo entender? Muy bien. Entonces, simple. Eso es lo que se ve. Entonces, ¿qué significa? A ver, a ver, los leo. ¿Qué significa que estén distendidas las venas yugulares? ¿Cómo se explicaba eso? ¿Cómo se explica la distensión, la ingurgitación yugular? ¿Qué es lo primero que uno piensa? Bueno, congestión de la vena yugular sin duda, pero secundario ¿a qué? ¿Por qué se puede estar produciendo esa congestión? ¿Ah? Con todo lo que he explicado. Claro, bueno, significa, en primer lugar, si la vena yugular, para empezar también acá muestran la ingurgitación, acá ven la vena yugular de un lado, ¿no? Debería ser bilateral, ¿no? Seguramente esté en ambos lados. Cuando la ingurgitación yugular es bilateral, ¿no? Bilateral, tanto derecha como izquierda, entonces nosotros pensamos que hay una dificultad para el llenado de la aurícula derecha, primero, ¿no? Una dificultad para el llenado de la aurícula derecha. Y esta puede estar causada por, obviamente, también un aumento de presión en el ventrículo derecho. El ventrículo derecho está comprimido y eso no permite que la aurícula vierta su sangre y por eso también la aurícula no se puede llenar. Y eso distiende, dilata, congestiona, ingurgita las venas yugulares. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces yo veo esto en un paciente que ha sufrido una herida punzo penetrante a este nivel, entonces pienso, ajá, algo está comprimiendo el ventrículo derecho, lo cual congestiona también la aurícula y congestiona las venas yugulares, ¿ok? Muy bien, perfecto. Y lo primero que hay que recordar en la parte de la anatomía básica, pues es el famoso pericardio, ¿no? El famoso pericardio. ¿Qué es el pericardio?
Es un saco fibroseroso, ¿no? ¿Dónde está el lápiz? Ya, muy bien. El pericardio es un saco fibroseroso, es una estructura fibroserosa que está envolviendo al corazón y también una parte de los grandes vasos. O sea, no es solamente el corazón, también envuelve a una parte de los grandes vasos. El pericardio, a diferencia de la pleura y a diferencia del peritoneo, no es serosa pura. La pleura, que envuelve a los pulmones, y el peritoneo, que envuelve a las vísceras del abdomen, son serosas puras, serosas puras. En cambio, el pericardio es fibroseroso. Tiene un componente fibroso y un componente seroso. Entonces el pericardio es especial. Es diferente a la pleura y al pericardio. Pleura y pericardio son serosas puras. Pero el pericardio tiene un componente fibroso y un componente seroso. El pericardio fibroso es lo que está afuera, es el externo, el superficial. Este que estamos viendo aquí afuera, cuando uno diseca el cadáver, abre, ese pericardio que uno ve, ese es el pericardio fibroso. El pericardio fibroso, características, es externo, es único, es una sola hoja. El pericardio fibroso tiene una sola hoja, es único. ¿Me dejo entender? Está formado por una sola hoja. Y además, no pasa por debajo del corazón, ¿se dan cuenta? No pasa, no se mete por debajo del corazón. Está ausente en la cara diafragmática del corazón. ¿Por qué? Porque se va a unir acá al diafragma, ¿ve? Por unos ligamentos. Se une al diafragma por unos ligamentos, que se llaman los ligamentos frenopericárdicos. Ligamentos frenopericárdicos. Freno viene de diafragma. Frenopericárdicos o también les puedes decir pericardiofrénicos o pericardio diafragmáticos. Entonces, ven ustedes acá, hay unos ligamentos que unen el pericardio fibroso al diafragma. Ligamentos pericardiofrénicos o frenopericárdicos o pericardio diafragmático. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, el pericardio fibroso es el externo, no te olvides, es una hoja única, una sola hoja, externo, suele ser más grueso y resistente, y está ausente en la cara diafragmática. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no se mete por debajo del corazón. Y por dentro, cuando uno abre, ¿ven? Ya abrieron acá como un librito, han abierto como un libro al pericardio, ¿se dan cuenta? Abierto como un libro al pericardio. Cuando uno abre, cuando uno corta el pericardio fibroso así y lo abres de esta manera, ¿correcto? Entonces, por dentro va a estar el pericardio seroso. El pericardio seroso. ¿Correcto? Entonces, este pericardio seroso ya es igual que la pleura y que el peritoneo. Y es igual que la pleura y que el peritoneo. Es decir, ¿qué características tienen la pleura y el peritoneo? ¿Por qué son serosas? Porque tienen dos hojas. Las serosas tienen dos hojas. Una hoja externa que es la hoja parietal y la que está pegada a la víscera es la hoja visceral. Entonces hablamos de un pericardio seroso parietal y un pericardio seroso visceral. Pareciera que fueran dos hojas separadas, pero no. Una es continuación de la otra. O sea, el pericardio seroso es uno solo. Lo que pasa es que está reflejado. Se pega, por un lado se pega a la cara interna del pericardio fibroso y por otro lado se pega al miocardio, es decir, al músculo cardíaco. Pero es la misma hoja que se está reflejando. La porción de esta hoja que se pega al pericardio fibroso es el pericardio seroso parietal. Y la porción de esta hoja que se pega al miocardio, al músculo cardíaco, es el pericardio seroso visceral. Este es pericardio seroso visceral.
como está cubriendo al músculo cardíaco, como está cubriendo al miocardio, tiene un sinónimo. También se le llama epicardio. El pericardio seroso visceral es el epicardio. Es decir, es la hoja que está sobre el miocardio. ¿Está claro hasta ahí? ¿Se ha entendido lo que he mencionado? Por favor, los leo. Correcto. Muy bien. Entonces, nosotros estamos viendo claramente por fuera, esto es pericardio fibroso, por fuera. Pero cuando inviertes el pericardio fibroso, por dentro ya no es fibroso. Por dentro acá está el pericardio seroso parietal, pegado a la cara interna del fibroso. Y el que está pegado sobre el corazón, sobre el miocardio, ese es el pericardio seroso visceral, o también llamado epicardio. ¿Correcto? Entonces, que quede claro que el pericardio, lo voy a hacer acá, el pericardio tiene dos componentes, el pericardio fibroso y el pericardio seroso. ¿Y qué es el pericardio seroso? El que se va a subdividir en pericardio seroso parietal y pericardio seroso visceral. A este último se le llama epicardio. Epicardio. Y date cuenta por las fotos claramente que el pericardio fibroso, este de acá, el fibroso, y este de acá, el pericardio seroso parietal, están íntimamente pegados, están fuertemente adheridos, están juntos, están fuertemente adheridos, no hay espacio entre ellos, no hay espacio entre ellos, están fuertemente pegados. Por fuera es fibroso, por dentro es seroso parietal. ¿Correcto? Mientras que el pericardio seroso visceral, el epicardio, está pegado al miocardio. Está pegado al miocardio, es decir, al músculo cardíaco. ¿Se entiende? Entonces, va a quedar un espacio acá. Va a quedar un espacio. Este espacio que queda entre el pericardio seroso parietal y el pericardio seroso visceral, este espacio es lo que se conoce como el espacio pericárdico. Espacio pericárdico, el cual contiene normalmente líquido pericárdico. Normalmente en el espacio pericárdico hay líquido pericárdico. ¿Qué cantidad normal? De 20 hasta 50 centímetros cúbicos. Eso es lo normal. De 20 hasta 50 centímetros cúbicos. Entonces, ¿dónde se encuentra el espacio pericárdico? Entre las dos hojas del pericardio seroso, entre el seroso parietal y el seroso visceral, o también llamado epicardio. ¿Está claro? Muy bien. Y acá está lo que les decía. ¿Cómo definir el área precordial? ¿Cómo saber si una herida que le infligen a una persona, a un paciente, esta herida puede haber lesionado el pericardio, el corazón o los grandes vasos? El área precordial no es otra cosa que la proyección del pericardio hacia la pared anterior del tórax. Para proyectar el pericardio hacia la pared anterior del tórax, usamos 4 puntos. 4 puntos. El primer punto, ahí lo ven, el primer punto se encuentra en el borde superior del segundo cartílago costal derecho junto al esternón, pegado al esternón. Borde superior del segundo cartílago costal derecho junto al esternón. Acuérdate que el segundo cartílago costal es fácil de palpar, porque acá en el centro tienes el famoso ángulo de Lewis. ¿Se acuerdan? El ángulo de manubrio external. Bien. Primer punto entonces, borde superior del segundo cartílago costal derecho junto al esternón. El segundo punto, mira dónde está. En el borde inferior, pero del primer cartílago costal izquierdo, borde inferior del primer cartílago costal izquierdo, también junto al esternón. El tercer punto, mira dónde está. El tercer punto está en la séptima articulación condroesternal, es decir,
la articulación entre el séptimo cartílago costal derecho, con el esternón. La séptima articulación condroesternal derecha. Dicho sea de paso, el séptimo cartílago es el último que se puede palpar justamente a los lados de la sifoides, o sea, facilito. Está encima de este ángulo, a este le llamamos el ángulo sifocostal. A estos ángulos le llamamos los ángulos sifocostales, ¿correcto? Sifocostales. Entonces, justo encima del ángulo sifocostal derecho, séptima articulación condroesternal, ¿correcto? Derecha. Y el cuarto punto, el último punto, ahí está, ese es el cuarto punto. El cuarto punto se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo, más o menos a 8 o 9 centímetros desde el borde del esternón. ¿Correcto? Pregunta básica. ¿Qué detalle anatómico en la superficie de la piel? ¿Qué detalle anatómico se encontraba a nivel del cuarto espacio? ¿Qué detalle anatómico en la superficie de la piel se veía a nivel del cuarto espacio intercostal? La tetilla, ¿correcto? Muy bien, el pezón, correcto. Así es, acá ven, acá está. Eso no hay pierde. Al pezón solo le falta un letrero que diga acá está el cuarto espacio intercostal. Es sumamente sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí está. Así de fácil. Entonces, tengo el pezón, cuarto espacio, un espacio abajo, quinto espacio. Más o menos a 8 o 9 centímetros. Ligeramente por dentro del pezón. ¿Estamos de acuerdo? 8 o 9 centímetros del esternón. Y teniendo esos 4 puntos, los uno por líneas curvas, y esta es el área precordial. Este es el área precordial. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si una persona recibe una herida punzo penetrante dentro de esta área, pues es altamente probable que le comprometa por lo menos el pericardio, o de repente alguno de los grandes vasos, o en el peor de los casos el mismo corazón. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el área precordial, determinada entre los 4 puntos que yo siempre menciono. ¿Estamos claros? Muy bien. Eso es el área precordial. En el caso del paciente del caso clínico que estamos revisando, el caso de este chico que viene del penal, este chico ha recibido una herida punzo penetrante. ¿Dónde? ¿Dónde? En el quinto espacio. ¿Ven? Acá está el quinto espacio. Intercostal derecho, junto al esternón, dice. O sea, acá. Justamente ahí, miren, ve, con la justa, ve, ahí. Ahí. Ese chico ha recibido una herida punzo penetrante que está ingresando por el quinto espacio junto al esternón. Entonces, ¿está o no está en el espacio precordial? ¿Está en el área precordial o no? A ver, los leo. Claro, está en el área precordial. No hay vuelta que dar. Entonces, está bien presentado el caso. Está bien presentado. Cuando me han dicho que está en el área precordial, está bien. Está bien. No sé si habrán adivinado o no, pero correcto, está bien el caso. Han presentado el paciente bien. ¿Correcto? En el área precordial. Correcto, está bien entonces. Perfecto. Ya está. Y acá está el pericardio que les comentaba. Acá está el famoso pericardio. ¿Ok? No lo olviden. El pericardio tiene una hoja fibrosa, la parte externa. Un segundito voy a cambiar de color el lápiz. A ver. Ya está. Aquí está, ¿ven? Tiene una hoja externa que es el pericardio fibroso, ¿ven? Este que está representado con una línea bastante gruesa, ese es el pericardio fibroso, ¿ven? Externo, único, es una sola membrana, externo, único, él no tiene parital y visceral, no nada, él es una sola membrana nada más, externo, único, ¿no? Más grueso, y no está, ¿ven? No hay pericardio fibroso debajo del corazón, en la cara de Fermani. Por su parte, el otro es el pericardio seroso. Aquí lo ves, el pericardio seroso. Este está por dentro del fibroso y tiene 2 hojas. ¿Te das cuenta? 2 hojas que se reflejan. ¿Ve? Una hoja es la continuación de la otra. La que está pegada al pericardio fibroso, esa es el pericardio seroso parietal. ¿Correcto? Lo voy a escribir por acá. Ese es el pericardio seroso parietal. Mientras que el que está pegado al corazón, al miocardio, eso es el pericardio seroso visceral,
conocido también por los profesores de histología como epicardio. Epicardio. Entonces, este es el fibroso, mientras que el seroso tiene dos hojas, seroso parietal y seroso visceral o epicardio. Entre las dos hojas del pericardio seroso, tanto entre el seroso parietal y visceral, se configura el espacio pericárdico. Ese es el espacio pericárdico, que contiene normalmente líquido, ¿no? Líquido pericárdico. ¿Cuánto es la cantidad del volumen normal de líquido pericárdico en el espacio? ¿Cuánto es el volumen normal? Muy bien, 20 a 50 centímetros cúbicos, ¿no? 20 a 50 centímetros cúbicos, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasaría si el volumen de líquido aumenta ahí? ¿Qué pasaría si el volumen de líquido sobrepasa los 50 centímetros cúbicos? ¿Qué ocurriría? Si el volumen de líquido, si esta cavidad que normalmente tiene hasta 50 centímetros cúbicos, ¿correcto? Comienza a aumentar líquido acá, ¿correcto? Entonces, claro, va a aumentar, por ejemplo, la presión sobre el corazón, como acá muy bien ustedes lo dicen. Eso se llama, eso tiene un nombre, eso se llama taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco, así se llama. El taponamiento cardíaco, ¿no? Hace referencia al aumento de presión, ¿no? En el espacio pericárdico, ¿no? Que comprime al corazón, que comprime al corazón y que evidentemente va a causar problemas en la presión arterial, en el volumen de eyección y en el retorno venoso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el taponamiento cardíaco hace referencia pues al aumento de volumen de líquido en el espacio pericárdico que trae como consecuencia una presión sobre el corazón, ¿no? Especialmente sobre los ventrículos, ¿correcto? Entonces, pregunta, ¿y por qué se podría llenar este espacio? De pronto, si se llena con puro líquido, comienza a aumentar el volumen de líquido, se estamos frente a un derrame pericárdico. Pero si de pronto al paciente se le inflige una herida y se le corta el pericardio o se lesiona un vasito, una arteria, entonces este espacio se va a llenar de sangre, se va a llenar de sangre. La presencia de sangre en este espacio se llama hemopericardio. Hemopericardio. Sabemos que este paciente ha sido atacado con una herida punzopenetrante en la región precordial. Entonces es altamente probable que le hayan desgarrado el pericardio y está sangrando. Entonces está llenándose de sangre su espacio pericárdico. Se llama hemopericardio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Muy bien. Sino que el llenado comienza a ser súbito, comienza a llenarse rápido. Y esto va a presionar el corazón. ¿Ok? Muy bien. Y una pregunta básica. A ver, una pregunta básica. A ver, apelo a su criterio. ¿Por qué el paciente que le han hecho una herida y estamos sospechando que tiene un hemopericardio, o sea, le han cortado el pericardio, el espacio pericárdico se está llenando de sangre, el corazón está siendo presionado? ¿Por qué el paciente se desmaya? ¿Por qué el paciente pierde el conocimiento? Porque eso es lo que nos dijeron al comienzo, ¿no? El paciente está inconsciente, ha perdido el conocimiento. ¿Por qué el paciente se desmaya? A ver, cuéntenme. A ver, razonen. ¿Por qué el paciente perdería el conocimiento? Exacto. Está bien, correcto. Así es. Miren, entonces la cosa es clara. Miren ahora el fenómeno que va a ocurrir. Yo tengo nuevamente acá aurícula derecha, acá aurícula izquierda, su tabique, ventrículo derecho, ¿correcto? Ventrículo izquierdo, el tabique que separa los ventrículos, ¿ok? Muy caramba. Ya, muy bien. ¿Se entiende? Perfecto. Aquí hay comunicación, ustedes lo saben perfectamente.
Entre aurícula derecha y ventrículo derecho hay comunicación igual en el lado izquierdo. Correcto, está la válvula tricúspide, la válvula mitral, y esas son nociones súper básicas. Entonces, miren, normalmente llega sangre a la aurícula derecha por la vena cava superior, este se va a llenar con sangre y va a llenar con sangre al ventrículo derecho. Pero miren lo que normalmente, ¿qué pasaba con un paciente cuando inspiraba? Cuando el paciente inspira, eso favorece la negatividad del mediastino, favorece el retorno venoso, se llena con más sangre la aurícula derecha, se llena con más sangre el ventrículo derecho. Normalmente el ventrículo derecho se infla más que todo hacia la pared lateral. Más que todo, normalmente se infla hacia su pared lateral. Y un poco presiona al tabique. Al presionar un poco al tabique, disminuye el volumen en el ventrículo izquierdo, y por eso el ventrículo izquierdo botaba menos sangre, botaba menos sangre. Por eso la presión caía normalmente hasta 10 milímetros de mercurio, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre en pacientes como el de este caso? Acuérdate que el corazón está encerrado en el pericardio. Acuérdate que el corazón está en el pericardio. Y acuérdate que el pericardio más externo es el fibroso. Y que el pericardio fibroso es resistente. El pericardio fibroso suele ser resistente, no es tan elástico. Tiene su resistencia. Entonces, si este espacio pericárdico comienza a inundarse, en este caso aparentemente con sangre, porque el paciente ha recibido una herida en la región precordial, y se le está llenando de sangre el espacio pericárdico, entonces, acuérdate que el pericardio fibroso es resistente, prácticamente se comporta como una pared, no va a ceder, no se va a inflar. ¿Estamos claros? Entonces, el pobre ventrículo derecho, cuando el paciente inspira, cuando el paciente toma aire, el ventrículo derecho, en vez de inflarse hacia la parte lateral, donde normalmente se infla más, se encuentra con una oposición marcada por la sangre que se ha acumulado en el espacio pericárdico y por el pericardio fibroso que se comporta literalmente como una pared de contención. Entonces, el ventrículo derecho no va a poder inflarse especialmente hacia afuera. ¿Hacia dónde lo va a hacer? Si no puede inflarse hacia afuera, ¿hacia quién paga pato? El tabique. Entonces, normalmente en estos pacientes, al inspirar, también llega más sangre a la aurícula derecha, llega más sangre al ventrículo derecho, pero como no puede inflarse hacia afuera, ahora va a haber un desplazamiento más marcado. Caramba, se cortó esto. Va a haber un desplazamiento más marcado, ¿no? Hacia el ventrículo izquierdo. ¿Correcto? Va a haber una compresión mayor sobre el ventrículo izquierdo. Y al haber una compresión mayor sobre el ventrículo izquierdo, este bota menos sangre. Y la presión cae más de 10 milímetros de mercurio. Y como la presión cae tanto, el pulso no se percibe. Y por eso se llama pulso paradójico. ¿Se ha entendido hasta ahí? ¿Está claro? Sí, correcto. Muy bien. Entonces, así funciona esto. Esa es la causa, entonces, ya lo tenemos. El paciente tiene, pues, claramente un derrame pericárdico tipo hemorrágico o un hemopericardio, ¿no? De manera súbita, aguda, se está llenando de forma aguda, rápida, súbita, violenta. El espacio pericárdico se está llenando con sangre. ¿Debido a qué? A una herida, pues, a un trauma, a una lesión. ¿Ok? Muy bien. Ahí está, precisamente, miren, bueno, también no está de más recordar la anatomía básica. Dentro del espacio pericárdico también hay unos compartimentos, hay unos espacios que se llaman senos o recesos del pericardio. Son parte del espacio pericárdico. Aquí se está pasando el dedito por un seno, por un espacio, que es como un conducto. Eso se llama el seno transverso. El seno transverso del pericardio. El seno transverso, o conocido como, a los que nos gusta la anatomía,
También le ponemos nombres propios. El seno transverso de Theile. Es un espacio, es parte del espacio pericárdico, ¿correcto? ¿Y dónde se encuentra? Miren ustedes ahí, por dónde está pasando el dedo. El dedo está pasando por detrás de las grandes arterias, ¿ven? El seno transverso de Theile está detrás, este es el tronco pulmonar, esta es la aorta ascendente, está detrás del tronco pulmonar y la aorta ascendente. Y está pasando por delante, miren acá atrás está la vena cava superior. A ver, voy a cambiar de color para que quede claro. Voy a cambiar de color acá, para que quede clarito. A este nivel, este es el ventrículo derecho. A este nivel, este es el ventrículo izquierdo. Este es el tronco pulmonar, que sale el ventrículo derecho. La arteria pulmonar sale el ventrículo derecho. Esta es la aorta ascendente. La aorta sale del ventrículo izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Y atrás vemos acá la vena cava superior. Entonces, el famoso seno de Theile, seno transverso de Theile, pasa por detrás de las arterias, pero por delante de las venas. Pasa por detrás de la arteria, de la aorta ascendente y tronco pulmonar y por delante, perdón, de la vena cava superior y la aurícula izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y también hay otro espacio, ¿ven? Que también uno puede meter la mano por debajo del corazón y llegar hasta atrás, llegar hasta atrás. Hay otro espacio que se llama el seno oblicuo, lo voy a escribir acá, el seno oblicuo del pericardio o seno de Haller, Haller, con doble L, Haller, ¿correcto? ¿Dónde se encuentra? Detrás del corazón. ¿Entre quiénes? Entre la aurícula izquierda y el esófago. Entre la aurícula izquierda y el esófago. Por delante está la aurícula izquierda, por detrás el esófago. Y es una pregunta clásica. ¿Con qué cavidad cardíaca se relaciona el esófago? El esófago se relaciona con la aurícula izquierda. Por eso hay patologías que hacen crecer a la aurícula izquierda y esto eventualmente puede comprimir al esófago y el paciente referir que tiene problemas para la deglución, para el paso de los alimentos. ¿Está claro? Estos son espacios, son recesos que pertenecen al espacio pericardio. ¿Ok? Sí. Y acá está precisamente, si nosotros mencionamos que este paciente puede tener una lesión, la lesión punzo penetrante, le ha desgarrado el pericardio, entonces se está llenando de sangre el pericardio. Y si se está llenando de sangre el pericardio, entonces conviene preguntar cómo está irrigado el pericardio, qué arterias irrigan al pericardio. Entonces, recordemos en primer lugar cómo se divide el pericardio, eso nunca puedes perder de vista. El pericardio se divide en pericardio fibroso y pericardio seroso, ¿verdad? Y el seroso se subdivide en pericardio seroso parietal y pericardio seroso visceral. A este también se le conoce como epicardio, ¿verdad? Muy bien. Sabes que estos dos pericardios están unidos, están pegados. El fibroso y el seroso parietal están pegados, están unidos, fuertemente adheridos. Mientras que el seroso visceral está adherido ¿a quién? Al miocardio, al músculo cardíaco, al propio corazón. También estos están unidos, están pegados. Entonces, el seroso parietal pegado al fibroso y el seroso visceral pegado al miocardio. Acá estaba el espacio pericárdico, ¿recuerdas? Ya lo mencioné. Entonces, coloquialmente yo digo así las cosas, claras, como deben ser. Estos están tan pegados que comen del mismo plato. Así de claro. Comen del mismo plato. Es decir, el pericardio fibroso y seroso parietal están tan pegados que comen del mismo plato. ¿A qué me refiero? Van a recibir la misma irrigación, van a recibir la misma inervación. Y de la misma manera este de acá. El epicardio o el pericardio seroso visceral va a recibir la misma irrigación y la misma inervación que el miocardio, o sea que el corazón. ¿Me entiende la idea? Muy bien. Entonces empezamos con el primero. Empezamos con este. El pericardio fibroso y seroso parietal
¿Qué arterias lo irrigan? Este de acá, el pericardio fibroso y seroso parietal. ¿Qué arterias lo irrigan? Acuérdate, las arterias torácicas internas, o también conocidas como mamarias internas, las mamarias internas y la arteria aorta. Y la arteria aorta. Pero ¿quién es principal? De lejos, principalmente son las torácicas internas. 80%. 80% de la irrigación. 80% de la irrigación del pericardio fibroso y seroso parietal, ¿correcto? Está a cargo de las torácicas internas o mamarias internas. Por su parte, la aorta, ¿correcto? Va a irrigar solamente el 20%. 20%. Insisto, del pericardio fibroso y seroso parietal. Veámoslo en el dibujo. Miren este dibujo, acá está. Nos está mostrando la irrigación de la parte externa del pericardio. Irrigación de la parte externa, es decir, del fibroso y seroso parietal. ¿Correcto? Muy bien. Aquí está precisamente. La arteria torácica interna. La arteria torácica interna o mamaria interna que nace de la subclavia. Que nace de la subclavia. ¿Correcto? De la subclavia nace la torácica interna. Y esta torácica interna obviamente son dos. Hay una derecha y una izquierda. Las arterias torácicas internas son dos. Una derecha y una izquierda. Las dos irrigan al pericardio. ¿Qué rama da? Miren esta ramita. Miren esta ramita. Esta es la arteria pericardiofrénica. Así se llama. La arteria pericardiofrénica. También está dando, miren ustedes, ¿ve? Arterias pericárdicas anteriores. Arterias pericárdicas anteriores. ¿Estamos de acuerdo? Y todas estas arterias se anastomosan, se unen entre ellas. Entonces, la torácica interna da la arteria pericardiofrénica y da las arterias pericárdicas anteriores, que irrigan el 80%, toda la cara anterior y prácticamente las caras laterales también, ¿ven? Las caras laterales del pericardio fibroso y seroso parietal. Mientras que solamente el 20%, aquí atrás, en la cara posterior, el 20%, está a cargo de las arterias pericárdicas posteriores. Arterias pericárdicas posteriores. Que nacen de la aorta descendente. Esta es la aorta descendente. ¿No? Claro, pueden nacer de las ramas bronquiales, de la aorta descendente, o de las ramas esofágicas. Pero son arterias muy pequeñitas. Irrigan el 20% en la cara posterior. Nada más. ¿Quedó claro? Y pregunta, el pericardio seroso visceral, si está tan pegado al corazón, o sea, al miocardio, recibe su misma irrigación. Entonces, ¿quién irriga al pericardio seroso visceral? A ver, cuéntenme. Si recibe la misma irrigación del corazón porque está pegado al miocardio. Eso, muy bien. Las arterias coronarias. Así de simple. Solamente tienen que razonar qué capa está junta con quién. Las arterias coronarias, correcto. Las mismas que irrigan al corazón, también obviamente irrigan al pericardio seroso visceral. Entonces, este paciente, al hacerle la herida punzo penetrante, pues han desgarrado pericardio fibroso y seroso parietal, probablemente han lesionado una de las ramas de la torácica interna, una rama de la torácica interna, y eso es lo que está causando el ingreso de sangre al espacio pericárdico. ¿Estamos claros? Eso es lo más probable. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, simple. Por eso, ¿qué se hace en cirugía? Pues se va a tener que abrir, se va a tener que ligar la arteria torácica interna para que deje sangrar. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, eso es lo principal. Y esa pregunta, y eso es la irrigación, ¿no? Y la inervación, acá no está, ¿no? En la imagen este esquema es de irrigación. Pero la inervación también es bien sencilla, bien sencilla. Mira, como siempre digo, el principio es, están tan juntos que comen del mismo plato, no te olvides. Igual, el pericardio fibroso y seroso parietal están inervados por los nervios frénicos. Por los nervios frénicos. ¿Correcto?
los cuales le proveen sensibilidad somática. Sensibilidad somática. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, este paciente debe haber sentido un dolor muy agudo al momento que le han hecho la herida punzo penetrante. Porque el dolor, la inervación somática te da dolor agudo, dolor localizado, francamente localizado. La sensibilidad somática es la que tenemos, por ejemplo, en la piel, ¿no? Si algo nos pica, algo nos hinca, localizamos fácilmente dónde está el sitio de la lesión, ¿verdad? Esa es la característica de la sensibilidad somática. Fácil de localizar con un dedo y además altamente aguda, ¿no? Por su parte, el pericardio seroso visceral, como está pegado al miocardio, al corazón, él más bien recibe inervación de tipo autónoma, de tipo visceral, a cargo del plexo cardíaco, que lleva fibras de igual manera, fibras simpáticas y parasimpáticas. ¿Estamos de acuerdo? Fibras simpáticas y parasimpáticas. ¿Ven? Entonces, bastante simple. Perfecto. Muy bien. Ok, perfecto. Y clínicamente, pues, en un paciente que tiene, en este caso, un gran derrame pericárdico, el espacio pericárdico está ocupado con sangre, ¿no? De manera aguda, súbita, causada por un trauma, una lesión. En este paciente va a aparecer una famosa triada clínica. Una famosa triada clínica. Que en emergencia la reconocemos rapidito. Máximo 1 minuto para darse cuenta de esto. La famosa triada de Beck. Típica del derrame pericárdico, ¿no? El taponamiento cardíaco. La triada de Beck es característica del taponamiento cardíaco. ¿Ok? Ya les he dicho, taponamiento cardíaco está referido al aumento de volumen en el espacio pericárdico que causa presión sobre el corazón. Entonces razona. Hemos dicho que en un taponamiento cardíaco va a haber presión sobre el corazón. Va a haber presión especialmente sobre el ventrículo derecho. Como consecuencia, en sentido retrógrado, es decir, el ventrículo derecho no se va a poder llenar con buena cantidad de sangre, entonces eso congestiona la sangre en la aurícula derecha, en sentido retrógrado. Y eso congestiona la sangre en las venas yugulares. Lo primero que vas a ver es distensión de las venas yugulares, ¿no? Ingurgitación yugular, así dijimos. Incluso le midieron la presión venosa yugular y en este paciente estaba en 15, cuando lo normal es de 6 a 8. ¿Estamos claros? Segundo, evidentemente, si el ventrículo derecho está siendo comprimido por el taponamiento cardíaco, ya les he dicho, esto va a desplazar el tabique hacia el lado izquierdo. ¿Correcto? Y por lo tanto el ventrículo izquierdo no se llena con buena cantidad de sangre y como consecuencia también bota, expulsa, eyecta poca cantidad de sangre y la presión arterial cae, la presión arterial baja. Más de 10 milímetros de mercurio, lo que llaman pulso paradójico. Hay hipotensión. El paciente estaba en 85 sobre 50, me parece. 85 sobre 50, ya de por sí está en hipotensión y encima con la inspiración caía, pues, de 85 caía a 60, ¿no? Brutal, ¿no? O sea, demasiado ya. El paciente hay que rescatarlo rápido, si se muere. ¿Estamos de acuerdo? Hipotensión. Y obviamente, si el corazón que está dentro de un saco y este saco está ocupado por líquido, por un derrame, en este caso por sangre, entonces cuando tú tratas de escuchar los ruidos cardíacos en el tórax del paciente, los vas a escuchar lejanos, los vas a escuchar de poca intensidad. No es que no haya ruidos cardíacos, sí los hay. Lo que pasa es que como el corazón está en una bolsa con agua o con líquido, los ruidos cardíacos se opacifican. Hay como una opacificación, o lo que decimos una matidez. Una matidez, una opacificación, es como si se escucharan lejanos los ruidos. Y esa es la famosa triada característica del taponamiento cardíaco que se conoce como la triada de Beck. ¿Ok? Sumamente simple. Bien, entonces ya tenemos el diagnóstico. Con solo verlo al paciente, todo, claro, acá me tomo el trabajo de explicarlo, pero esto se diagnostica en 1 minuto. ¿Correcto? Entonces bastante simple.
sino que acá busco ser académico. ¿Está claro? Muy bien, entonces ya tienen el diagnóstico. Ya con tu diagnóstico, por eso siempre digo, ¿no? Tu razonamiento, tu conocimiento, ¿correcto? Es lo que te va a llevar al éxito. Tu conocimiento es lo que va a distinguirte como médico, ¿correcto? No dependas de un examen. De un examen dependen los que no saben nada. Así de claro. ¿Se entiende? Entonces, muy bien. Perfecto. Ya obviamente, por protocolo pides exámenes para corroborar lo que ya sabes, obviamente. ¿Ok? Pues lo primero que se va a pedir en un paciente, pues con estas características, ante la sospecha de un problema cardíaco, también se pide un EKG, un electrocardiograma, ¿no? Ustedes saben que la onda básica, el EKG, ¿no? Tiene sus tres onditas, el complejo, la onda P, ¿no? El complejo QRS, ¿no? Y la onda T, ¿verdad? Básico, ¿verdad? La ondita P, el complejo QRS, ¿no? Y la onda T, que recontra básico. Pregunta, a ver, los leo. ¿Qué representa la onda P? Es de lo más básico de básico, ¿eh? Casi de nivel escolar. ¿Qué representa la onda P? Los leo. Muy bien, muy bien. La despolarización auricular, es decir, no es la contracción en sí. Esto es un fenómeno eléctrico, ¿correcto? Es la despolarización, es decir, el fenómeno eléctrico que antecede al fenómeno mecánico, a la contracción, correcto. Es decir, la onda P es la despolarización auricular que va seguida de la contracción de las aurículas. Perfecto. El complejo QRS, ¿qué representa? ¿Qué representa el complejo QRS, doctor? Claro, lo mismo, pero en los ventrículos. La despolarización ventricular que antecede a la contracción de los ventrículos. ¿Estamos de acuerdo? Y la onda T, la onda T, claro, la repolarización, correcto, la repolarización del ventrículo, ¿no? La repolarización ventricular que antecede a la relajación ventricular, antecede a la diástole. Estos dos, el complejo QRS antecede a la sístole, es la contracción auricular, y la onda T antecede a la diástole. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en primer lugar, si en este paciente, ya hemos dicho, va a tener compresión de los ventrículos, va a estar presionados los ventrículos, ¿correcto? Estos no se van a poder distender y contraer adecuadamente, ¿no? Van a estar comprimidos, se llenan con poca sangre, entonces no van a hacer mucha fuerza. Si estos ventrículos disminuyen su fuerza porque se llenan con poca sangre, pregunta qué onda se va a ver afectada directamente. ¿Cuál de estas ondas del electrocardiograma se va a ver directamente afectada? Si hemos dicho que este paciente evidentemente se llena, está comprimido los ventrículos, se llenan con poca sangre, entonces no realizan mucha fuerza. Exacto. El que va a estar directamente afectado es el complejo QRS. ¿Qué ocurrirá con él? ¿Qué ocurrirá con ese complejo? Si son ventrículos que están haciendo poca fuerza, porque se llenan con poca sangre, entonces no hacen mucha fuerza, el complejo QRS en estos pacientes disminuye de amplitud, se vuelve más pequeñito, se vuelve más pequeñito. ¿Me dejo entender? Es decir, disminuye su amplitud. ¿Ok? Entonces, ahí está escrito, pues, ¿no? Ahí ya, sí, aquí está escrito ya, por razón. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver generalmente una disminución de la amplitud. ¿Lo ven acá? ¿Ven los QRS? Pequeños están, ¿ven? Los QRS están pequeños. Los QRS pequeños están. Han disminuido de amplitud. ¿Me dejo entender? En todas las derivaciones, ¿no?
En todas las derivaciones y en todas las caras del corazón. Lógico, pues el corazón está siendo comprimido de manera global, ¿no? Entonces, una disminución de la amplitud del QRS. Bien, y siempre, bueno, de protocolo, aunque en emergencia a veces trabajamos tan rápido que no hay tiempo, bueno, salvo que el aparato de radiografía esté ahí instalado. Entonces, en una radiografía de tórax, ¿no? Lo que se ve es un agrandamiento de la silueta cardíaca, pero no es en sí propiamente, es la silueta cardíaca radiográfica, ¿no? Que no representa propiamente al corazón. Normalmente, la silueta cardíaca representa al pericardio, el corazón está dentro. Normalmente nosotros decimos lo que se llama el índice cardiotorácico. El índice cardiotorácico, es decir, yo tomo el diámetro mayor transverso del tórax y la silueta cardíaca acá. La silueta cardíaca normalmente debe ser un tercio, un tercio, un tercio. Evidentemente aquí está la silueta cardíaca francamente agrandada, lo cual representa pues que el saco pericárdico se está llenando de líquido. Un aumento, pues. No es el corazón en sí, sino es el pericardio. ¿Ok? Bastante simple. Muy bien, entonces pregunta, a ver, los leo, de la manera más sencilla, no me busquen términos técnicos, simplemente el razonamiento elemental, porque ahí está el gusto de todo. ¿Cuál sería el tratamiento inmediato? ¿Qué cosa es lo que hay que hacer con este paciente? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ah? ¿Le vas a dar masaje cardíaco? ¿Le vas a dar reanimación cardiopulmonar? ¿Le vas a poner una mascarilla de oxígeno? O sea, ¿cuál es el objetivo del tratamiento que hay que instalar a este paciente? Exacto, exacto. Ese es el objetivo. El objetivo es sacar pues el líquido que está en el saco pericárdico y está comprimiendo al corazón. Así de claro, en el lenguaje más clarísimo que debe existir. ¿Ok? Entonces, hay que sacar eso que está ahí, pues. Ese es el objetivo. ¿No? Muy bien. ¿Cómo se llama el procedimiento para retirar el líquido del espacio pericárdico? ¿Cómo se llama? Ahora es un poquito ya más técnica la pregunta. ¿Cómo se llama el procedimiento? Acuérdate que para cuando uno punza la pleura para drenar líquido pleural, ¿cómo se llama? Se llama toracentesis, en pleura. ¿Y acá cómo se llama? Cuando uno punza el pericardio para sacar líquido. ¿Cómo se llama? Se llama pericardiocentesis. Pericardiocentesis. Muy bien, y ahora echo mano de mis reparos anatómicos. ¿Dónde tengo un espacio para poder meter una aguja al pericardio? ¿Por dónde puedo meter una aguja al pericardio sin lesionar otra estructura? Miren ustedes acá, miren ustedes acá. Recuerden ustedes que el borde anterior de las pleuras, miren, ve, el borde anterior de las pleuras, el borde anterior de la pleura derecha prácticamente llega hasta la línea media del esternón, ¿ve? Hasta la línea media del esternón, desde el segundo hasta el sexto cartílago costal. El borde anterior de la pleura derecha llega hasta la mitad del esternón, desde el segundo hasta el sexto cartílago costal. Pero por su parte, el borde anterior de la pleura izquierda llega a la línea media del esternón solamente del segundo al cuarto. Del segundo al cuarto cartílago costal. ¿Estamos de acuerdo? Este es del segundo al sexto. Perdón, acá es segundo, ¿no? Del segundo al sexto, ¿no? Y este es del segundo al cuarto. Entonces, ¿en qué momento las dos pleuras están juntas? Las dos pleuras van a estar juntas, ¿no? Desde el segundo hasta el cuarto cartílago costal. Después de eso, por debajo del cuarto cartílago costal, las dos pleuras se separan. Las dos pleuras se separan. Y aquí me deja un espacio donde hay exposición de pericardio. Ese triángulo tiene un nombre, obviamente se va a llamar el triángulo pericardio. El triángulo pericardio. Y ese es un espacio que nos va a servir para poder acceder al pericardio por medio de una aguja de pericardiocentesis. ¿Ok? Perfecto. Pregunta clásica.
¿Dónde se suele hacer la pericardiocentesis? ¿Por dónde ingresas? Mira, ve la imagen. Acá estamos de emergencia haciendo una pericardiocentesis. Claramente, ¿por dónde ingresamos? Si el paciente está en decúbito dorsal, el paciente está en decúbito dorsal, correcto, se le instala siempre su cánula de oxígeno, su mascarilla de reservorio, y mira la pericardiocentesis por dónde se entra. Se entra por este ángulo, entre la apófisis sifoides del esternón y el reborde costal izquierdo. Entre las sifoides y el reborde costal izquierdo. Ese ángulo tiene un nombre, se llama el ángulo sifocostal, con X, ángulo sifocostal izquierdo, con la aguja más o menos en 45 grados, ¿no? Orientada la aguja hacia el punto medio de la clavícula izquierda. Hacia el punto medio de la clavícula izquierda. Esa es la orientación. Aguja en 45 grados, orientada hacia el punto medio de la clavícula izquierda, ¿no? ¿No? ¿Se entiende la idea? Y se ingresa. Entonces estás ingresando por una zona segura. No hay pleura, porque el peor riesgo que puede ocurrir es que al querer pulsar pericardio accidentalmente pulses pleura y le agregas un problema más al paciente, ahora le agregas un neumotórax, ¿no? Pero tenemos zonas de seguridad por la anatomía, el ángulo sifocostal izquierdo. Eso es en caso de que el paciente esté, obviamente, en emergencia, el paciente esté inconsciente, correcto, y esté en decúbito dorsal, o sea, esté echado boca arriba, correcto. Pero si el paciente es otro caso, es otro paciente, por ejemplo, no es el mismo, definitivamente, pero si el paciente está, por ejemplo, en cama levantada en 45 grados, correcto, y el paciente está consciente, estable, se puede ingresar un poquito más arriba. ¿Dónde? Generalmente en el quinto. Quinto o sexto. Quinto o sexto espacio intercostal izquierdo. Quinto o sexto espacio intercostal izquierdo junto al esternón. Entonces siempre nos mantenemos dentro de esta área. Dentro de esta área donde no hay pleura y deja exposición de pericardio para poder acceder a él. ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido hasta ahí, chicos? ¿Ha quedado claro? Perfecto. Muy bien. Entonces, no sé si hubiera alguna duda, algún interrogante. Entonces, en este paciente pues hay que drenar el líquido y si el corazón estuviera pues fibrilando o haciendo algún tipo de descompensación previa a un infarto, pues se le hace su RCP avanzado, ¿no? Se le hace su defibrilación. ¿Ok? Y se estabiliza. Es un chico joven, así que tiene alta probabilidad de salvarse.